¿Has pensado alguna vez que lo que viviste en la infancia es lo que te hace ahora actuar de alguna manera en especial? Había un dicho antes que decía, infancia es destino. No te creo tanto eso porque se puede uno modificar, pero sí la infancia nos marca para las personas que vamos a ser cuando seamos adultas. Soy Perla. Vamos a descubrir juntos la nueva adolescencia a los setentas. Hablábamos de lo que la infancia nos ha dejado en el camino, ¿no? Muchas veces ahora está muy de moda que el niño interior es el que nos rige en muchas de nuestras reacciones y en muchas de nuestras vivencias. Y creo que en cierta manera así es, pero creo que le están dando demasiada importancia al niño interior y le dejan de dar importancia al adulto que puede ya moderar ese niño interior, puede moderar su conducta, su personalidad, su carácter y transformarse y ser lo que quiere ser. Porque yo sí creo que las cosas salen de acuerdo a la voluntad. Las circunstancias obviamente tienen mucho que ver, pero también tiene que ver mucho nuestro desempeño, nuestra voluntad, nuestro dominio propio, nuestro carácter y la conciencia que tengamos de lo que somos. Porque hay mucha gente que ha sido un niño muy maltratado, un niño muy desprotegido y llegan a ser adultos exitosos. Pero hay niños que han sido mimados y que han sido protegidos y no hacen nada de su vida. No sé si por esa sobreprotección, no sé si porque no desarrollaron un sentido de pertenencia o tienen mucho sentido de pertenencia o no desarrollaron esas aptitudes para poder hacer frente a la vida, pero no hacen nada de su vida. Y el niño que vivió en un ambiente difícil, una de dos, o se aleja del patrón, sobresale y cambia su vida y la transforma, o bien el ambiente lo absorbe y sigue repitiendo el patrón y se vuelven peor, peor de agresivos, peor de todo, ¿no? Por decir alguna palabra, peor de malas personas. Pero, ¿qué tanto podemos modificarlo? Yo creo que un 80% lo podemos modificar, un 70%, un 100% creo sí que está totalmente fuera de la realidad, pero un 70% yo creo que sí se puede hacer. Yo les voy a hablar de mi experiencia. Yo tuve una mamá que decía que los hijos eran prestados y que por lo tanto pues no había que hacerles mucho caso, porque pues los hijos van y vienen, llegan, están y se van. Entonces que lo importante era ella, con ella y para ella. Esto no quiere decir que mi mamá fuera un monstruo. Ella lo vivió así porque también su infancia la marcó de otra manera con una mamá, como era mi abuela, que vivía pendiente de su marido, trabajando, sacando adelante a su familia, con una orfandad corta edad que la hizo ser responsable de sus hermanos y de su mamá. Entonces tenía una gran necesidad de ganar dinero y ser el sustento de su familia. Y a partir de ahí la marcó tanto esa vivencia que vivía para trabajar y para tener segura su economía. A mi mamá eso la marcó, sí también tenía que tener segura su economía, pero a ella la marcó mucho esa parte que mi abuela la dejaba encargada y se iba a trabajar con un familiar, con una hermana de ella, con la tía Emilita, pero a mi mamá eso la marcó demasiado. Y entonces cuando llegó con nosotros la hizo a la inversa, ¿no? Los hijos no hay mucho que hacerles, los hijos están prestados, los hijos tienen que ser autosuficientes y los hijos que vivan su vida porque yo voy a vivir la mía, ¿no? Mi mamá fue una mujer muy adelantada para su edad, era una mujer muy guapa, era una mujer muy interesante, tenía una linda charla, era una mujer enterada, leía el periódico, el Excelsior, todas las mañanas llegaba a la casa de ustedes y en el desayuno todo se lo chutaba. Entonces, ella estaba enterada de lo que pasaba en el mundo. Entonces tenía una charla amena y por lo tanto tenía éxito con el sexo masculino, ¿verdad? Mi mamá se casó, casada, 4 veces, y bueno, eso la hizo vivir su propia vida y obviamente los hijos, pues como que estábamos, como que éramos así como satélites a su alrededor, ¿no? Eso a mí como me marcó. Esto se los platico para descubrir cómo me marcó. A mí me marcó porque yo no quise repetir eso. Para mí mis hijos nunca fueron satélites en mi vida. Para mí siempre han sido la razón de mi vida. Ellos eran el motor para que yo fuera diferente. Lo hice todo lo contrario. En lugar de que mi mamá nos dejaba hacer lo que quisiéramos y no nos daba mayor importancia, obviamente ella no tuvo
Mi abuela no tuvo el cariño de su madre, mi mamá tampoco tuvo el cariño de su madre, el cariño afectuoso, apapachador, de caricias y todo, y ella tampoco fue una madre apapachona ni cariñosa, ¿no? Lo más que hacía era llamarme con diminutivo Perlita, ya cuando me decía Perla es que estaba enojada. Tampoco fue una madre golpeadora en exceso, pero sí agarraba el matamoscas y me agarraba matamoscazos porque yo siempre fui muy rebelde, yo era muy contestona. Entonces ella agarraba el matamoscas y rápidamente corregía, porque ella decía que yo no le podía ganar, porque el día que yo le ganara, ese día ya había hecho su Waterloo y eso no lo iba a permitir. Entonces yo fui todo lo contrario, no fui una madre apapachona, porque no sabía yo del contacto físico, nadie me lo enseñó y yo no lo sabía. El papá de mis hijos era un hombre muy cariñoso, muy afectuoso, muy amoroso de palabras, muy amoroso de tocar, de abrazar. A mí no me gustaba mucho y él lo respetaba, pero violento por otras situaciones, era violento verbal. Entonces ahí yo estaba a los dos fuegos, ya no resentía yo tanto la violencia por parte del papá de mis hijos, porque mi mamá también era muy violenta con las palabras. Entonces, pues estaba yo acostumbrado a ello y era normal para mí. Pero cuando yo ya empecé a hacer eso, yo como era amorosa con mis hijos, para mí el demostrarles mi amor era hacerles de comer, darles lo que ellos querían, era con actos de servicio, con actos de dar, de regalar, porque mi madre siempre me decía, no, pero me decía, ay mamá, es que no me acaricias, es que no me abrazas, me decía, el amor se demuestra con hechos, no con palabras cursis. Entonces, pues para mí así viví y desgraciadamente así lo repliqué. Ahora a estas edades de los 70 he cambiado. Ahora todos los días les digo a mis hijos que los quiero, que los amo, que son importantes para mí. Trato de, cuando estoy cerca de ellos, de tocarlos, de abrazarlos. He aprendido a abrazar, a besarlos, porque a través de los años y desde mi infancia sufrí mucho rechazo físico en cuanto al contacto. Mi tía tampoco era una mujer abrazona, apachona, y los adultos que me rodeaban eran fríos. Yo creo que así se usaba en la época, no, no culpo a nadie, lo que se usaba y eso era lo bien visto. Ahora también ya tampoco se usa que un adulto esté tocando a un niño porque entonces puede haber un abuso. Entonces nos van dejando sin poder demostrar afectivamente con abrazos y tocando a las personas que amamos. Ahora, para que no se malinterprete, porque sí, hay mucho abuso desgraciadamente en los niños. Pero antes yo creo que más bien era cuestión de educación, ¿no? La gente no mostraba sus emociones, decir groserías o gritar o perder los estribos era de muy mala educación, tenía uno que estar templado. Mi mamá decía eso de andar llorando en público, eso es de gente de muy falta de educación. Yo lloro ahora en donde me da la gana y donde se me llega la emoción, yo lloro y no me interesa lo que piensen los demás. Yo estoy en lo mío, no estoy pensando en el exterior, estoy centrada en mí y en lo que tengo enfrente. Pero esto nos lleva a que en lo que pasó en nuestra infancia nos lleva a que ahora en nuestra adultez tengamos muchas cosas que no nos gustan, ¿no? En un capítulo pasado estaba yo hablando acerca de cómo me cuestan a mí trabajo los cambios y me quedé razonando un poco en esto y mi productora me contaba que ella tiene 9 mudanzas, ¿no? Y que nunca se había puesto a pensar el trabajo que podría costar una mudanza por lo que significa desprenderse emocionalmente, ¿no? Yo con dos quedé, el día que me cambié del centro a satélite, bueno, yo lloraba como si me fuera yo al otro lado del mundo. Entonces, pero esto yo creo que depende mucho de la infancia que tuvo uno. ¿Por qué a mí me afectó tanto? Porque mi mamá, como era así muy libre, entonces de repente yo salía rumbo a la iglesia y en lugar de regresar a mi casa, pues yo ya llegaba a casa de una tía que me trataba estupendamente bien, que vivía ahí por la Romero Rubio, se llamaba Rosita y su esposo se llamaba Hugo, si mal no me acuerdo. Maravillosa la tía Rosita era hermana del cuñado de mi mamá, o sea, era la cuñada de mi tía, de la hermana de mi mamá. Entonces, me trataba maravillosamente bien y cuando yo llegaba, ay, ya llegó Perlita y esto y lo otro, y ahí había niños para jugar, había un niño que se llamaba Hugo, que era más o menos de mi edad, y jugábamos y todo, pero yo sentía angustia de que no viera yo a mi mamá.
Y luego también en las vacaciones me llevaba a casa de mi tío Agustín y me dejaba ahí por semanas. Y ellos vivían en un ambiente que para mí era nuevo, un ambiente de familia, un ambiente de costumbres, de orden. Se comía y se comía sopa aguada, sopa de arroz, guisado y frijoles y postre. Cuando yo comía lo que yo quería y si y no quería la sopa no me la comía y nada más me comía yo el guisado y si no quería yo guisado nomás me quedaba con la sopa. Entonces yo era una niña que no tenía un orden establecido de comida porque yo siempre fui muy mala para comer. Yo soy de muy mal apetito, yo puedo desayunar y dejar de comer todo el día hasta en la noche y cenar cualquier cosa. A mí a veces se me olvida comer, así de sencillo se las pongo. Entonces para mí tener que comer 4 tiempos para mí era sumamente difícil. Y además ella y mi mamá vivíamos en el centro y mi tío vivía en la Jardín Balbuena, entonces yo veía la panza de los aviones, me encantaba verlos, pero yo quería tomar un avión y irme a casa de mi mamá. Y yo en el comedor veía a lo lejos la torre latinoamericana y yo decía, ahí cerquita está mi mamá, ¿y por qué no me voy con mi mamá? O a veces, ya cuando mi hermana se casó, aparecía yo en la colonia Roma, porque mi hermana vivía en la colonia Roma, y pues tenía que cargar con la hermana porque me llevaba 15 años, entonces era como mi mamá chiquita, y de repente ya estaba con mi hermana. Con mi hermana me gustaba estar, hasta que pasaron ciertas cosas que ya no me gustaba estar. Y entonces yo ya no quería estar allá, pero de todas maneras me mandaban para allá. Entonces, a lo mejor eso es lo que hace que a mí los cambios no me gusten. Me gusta, me siento segura en mi rutina, me siento segura en lo que ya sé que va a pasar, en donde tengo aparentemente el control, porque el control es totalmente ficticio, nadie lo tiene, pero me siento segura en las rutinas, me siento segura, ya sé qué va a pasar, estoy aquí, hago trabajo, esto, me voy, regreso, pero regreso a mi casa. Yo soy una mujer que no me gusta quedarme en casas ajenas. Y eso viene de mi infancia, porque mi mamá decía que una mujer no justifica quedarse fuera de su casa ni rezando toda la noche en una iglesia. Entonces, para mí regresar a mi casa, así sea en la madrugada, es importante. Quedarme en casas ajenas me cuesta trabajo y yo veo que muchas de mis amigas, si salen y ya les da miedo regresar a su casa por la inseguridad que ahora se maneja, se quedan en casa de una amiga sin ningún problema y la viven perfectamente bien y la gozan perfectamente bien. Yo me cuesta trabajo dormir. Estoy no angustiada porque estoy a gusto, estoy contenta, pero sí me siento incómoda, salvo cuando me voy de vacaciones, como la vez que me fui a Veracruz este año o el año pasado en noviembre, que la viví maravillosamente bien con mi amiga Lolita Block. Entonces, no es Lolita Block, es Lolita Viesca. ¿Cómo se nos van quedando los apellidos de las parejas, verdad? Bueno, a ella ya es Lolita, Dolores Viesca. Entonces yo la pasé maravillosamente bien con Lolita y ahí sí no quería yo regresar a mi casa ni nada por el estilo. Pero yo me refiero a estar en la ciudad, ¿no? Cuando voy a casa de mi hijo que vive fuera, pues también me quedo allá y me quedo muy contenta y me gusta cambiar de situación. Y cuando voy a Puebla con Francisco, me encanta quedarme ahí en Tlaxcala, me gusta quedarme y todas esas cosas, ¿no? Pero ya si cambiarme y todo me cuesta trabajo. No digo que no lo voy a hacer, no digo que si se presenta la oportunidad no lo haría, pero me cuesta trabajo. Entro en un estrés, yo no sé si a ustedes les pasa, en las que soy catastrófica. Dicen que eso es parte de la ansiedad, del trastorno de ansiedad, que se empieza uno a tener escenarios catastróficos, desastrosos, y entonces se empieza a vivir uno. Pero fíjense que entonces yo desde niña sufro de ansiedad y no lo sabía. Como yo me quedaba muy constantemente con mi hermana vivía en casa de mi abuelo al inicio de su matrimonio, ahí también en el centro, a 3 cuadras de donde vivía mi mamá. Yo no podía oír unos bomberos, porque antes pasaban muchos bomberos, antes yo creo que pasaban muchos incendios, ahora los oigo poco y en la zona en la que vivo muy rara vez, gracias a Dios, porque eso quiere decir que las gentes no están perdiendo su patrimonio. Pero en donde yo vivía en el centro y en esa época se oían constantemente los bomberos o las ambulancias. Y entonces ya me imaginaba yo que se había incendiado la casa de mi hermana, estaba en llamas, que si era ambulancia, que ya le había pasado algo, que iban a ir por ella. Y si estaba yo en casa de mi abuelo, que rara vez me quedé a dormir ahí, porque ahí sí no es para que yo me quedara, entonces se pensaba a vivir lo mismo y a pensar lo mismo por mi mamá, que ya se había incendiado el edificio, que ya se había caído ya no sé de dónde, y entonces siempre viví con esos escenarios catastróficos en mi cabeza. Y era una angustia que yo lloraba y lloraba y lloraba, hasta que muchas veces era tal mi angustia que alguien se compadecía de mí y me decía, a ver, ven, vamos a caminar a
o sea, si salíamos del edificio y caminábamos una cuadra hacia la izquierda, se podía ver una cuadra después que no había llamas, que no había nada, ¿no? Entonces mi mamá me sacaba, en esa época, pues era relativamente segura la ciudad, entonces ya me sacaba junto con mi papá, mi padrastro, a que camináramos y a que viera yo que no había incendio, que no había ambulancia fuera de la casa de mi hermana ni nada, se veía a lo lejos. Mi hermana, eso sí, no tenía esa paciencia, no me decía, duérmete, no estés dando lata y tu madre está bien. Y se acababa el show, no había más. Entonces, si eso es la ansiedad, pues yo desde niña, cuando ese trastorno ni existía ni estaba catalogado, yo sufría de ansiedad. Entonces comprenderán que ahora para mí cambiarme, tengo que hacer un análisis, tengo que estar consciente de decir no pasa nada, todo está bien, eso es parte de tu ansiedad, eso es parte de lo que te estás imaginando que no existe. Tengo que llegar a contactarme con Dios, a pedirle que me dé tranquilidad, que me dé calma, que mis hijos están bien, que todo está bien y que todo va a fluir bien. Pero sí tengo que hacer un ejercicio de conciencia realmente para poder recobrar mi calma, ¿no? Y sobre todo cuando estoy en casa de ustedes, que de repente estoy en la noche y empiezo a pensar catastróficamente, entonces así hago un alto de lo que estoy haciendo, me paro o me siento o dejo de hacer lo que estoy haciendo y me concentro y digo, a ver, es parte de tu ansiedad, es parte de la noche, estás imaginando cosas que no van a pasar, que no están pasando y eso no va a pasar. Entonces acuérdate que el 90% de lo que pensamos no pasa. Entonces, cálmate. Respiro, me mojo las manos. Si está en la posibilidad, me mojo la cara. Aunque esté maquillada, me mojo la cara con agua fría. Y eso me hace regresar al aquí y a la hora. Eso lo oí de una psicóloga y lo hago. Y eso me da calma. Y si es demasiada la emoción, pues entonces ya suelto unas cuantas lagrimitas, lloro y sale la emoción. Y esto viene a colación porque mucho de lo que ahora somos viene de la infancia, viene de ese niño que está, pues, que se quedó en esa etapa, que no ha podido evolucionar. Y entonces haciendo el ejercicio, ya saben ahora del niño que tienes en tu interior, de hablarle, decir todo está en orden, todo está consciente, no pasa nada, aquí estoy yo para cuidarte, también se aquieta un poco, ¿no? Pero esto va más encaminado a qué hacemos por lo cual nos marcó la infancia. Yo con mis hijos dejaba que comieran lo que quisieran, no les imponía el menú, ¿no? Y su papá me decía, pues, ¿qué es restaurante? Porque yo daba, a ver, hay pollo, hay bistec, o hay salchichas, yo les daba el menú, ¿no? Y sigo en eso. Y ahora Frank siempre me dice, ¿qué es restaurante? Dime qué es lo que hay de comer y eso es lo que comemos, ¿no? Pero yo siempre le doy a escoger. Me dice, es que no estamos en restaurante, estoy en la fonda, pero no, pero estoy acostumbrada a decirles el menú. ¿Por qué? Porque conmigo no lo hacían. Y para mí era un tormento comer lo que todo el mundo quería, porque yo a lo mejor quería un pedacito de este tamaño de bistec o un pedacito de este tamaño de pechuga, porque era todo lo que yo comía. No comía verduras, no comía nada de esto. Entonces todo eso ha ido marcando mi vida y afortunado, desgraciadamente, marcó también la de mis hijos porque yo les convidé de todo lo que yo traía de mi niñez, porque no pude ayudar otras cosas, ¿no? Entonces mis hijos también están acostumbrados al menú, a qué hay, ¿no? Rodrigo, que ha vivido ya fuera de casa y todo eso, ya ha regresado por circunstancias especiales, él sí dice, bueno, pues ¿qué me das de comer? Y yo con eso como. Y ya, no la hace lo que sea de comer. Mi otro hijo, Luis, sí, ese es más, pues, ¿qué hay? Bueno, pues quiero esto, quiero el otro, él sí escoge más. Pero esas cosas que uno trae de la infancia, así como mi mamá me pasó ciertas cosas, yo se las paso ahora a mis hijos y seguramente mis hijos se las van a pasar a sus hijos, ¿no? Y así vamos, es una cadena. Pero ¿qué pasamos que nos agrada pasar? Porque eso creo que, pues es hasta bonito poder comer uno siempre lo que uno quiere, eso es un privilegio de Dios y de la vida y del esfuerzo de las personas, poder comer lo que uno quiera, ¿no? Pero hay cosas que si pasamos, traspasamos, que sí son nefastas y que si estamos muy conscientes ahora como abuelas, pues tendríamos que dejar de hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi nieta, cuando yo la podía ver, siempre le decía, mi mamá siempre me hacía hincapié, eres una niña muy inteligente, luego una jovencita muy inteligente y después una mujer muy inteligente. Y eso me ayudó siempre, porque lo soy, pero además, perdón la vanidad, pero además a creérmelo, ¿no? Entonces yo a mi nieta también siempre se lo dije,
tú eres una princesa, pero además de ser una princesa, tú eres una mujer inteligente, eres una niña muy inteligente que tú puedes lograr hacer lo que tú quieras, aprender lo que tú quieras y vas a poder llegar a ser una persona muy brillante en lo que a lo que te dediques y todo, ¿no? Y entonces la empecé a introducir en el área del trabajo, me la llevaba yo a trabajar y ella pues, estaba chiquita, yo la dejé de ver cuando tenía 5 años porque no me dejé verla, pero yo la llevaba y le compré una bolsita y le decía, ya vámonos a trabajar. Y ella se ponía toda coqueta, agarraba su bolsa y abuela, vámonos a trabajar. Tomaba su mochilita con sus colores y su cuaderno y nos íbamos a trabajar. Y ella ya decía, hoy vamos a trabajar, abuela. Entonces traté de inducirla por ese camino para que no dependiera de nadie, porque eso también me lo inculcó mi mamá. Ella me decía, tú eres libre en la medida que seas libre económicamente. Si tú no eres libre económicamente, tú no eres libre. Tú siempre estarás atada a alguien. Y bueno, la vida me llevó, porque en un momento sí dependí totalmente económicamente de mi marido y efectivamente no era libre, pero la vida me llevó a que fuera yo libre. Y ahora esa libertad la defiendo, no sé si muy sutilmente o no sé si muy agresivamente o muy marcadamente, pero que la defiendo. Creo, ahorita lo estoy razonando, a veces no me gusta recibir apoyo de mis hijos en cuanto a te compro esto, te compro lo otro, porque viví en una adolescencia que no fue adolescencia, sino ya era como mamá y ya mujer de mi marido, en el que me daban cosas y luego me las quitaban. Entonces, por eso a lo mejor no acepto que me den cosas que luego me puedan quitar. Me las compro y esas me las compro yo. Y nadie me las puede quitar aunque cambien de opinión, porque acuérdense que el que da y quita con el diablo se desquita. Entonces, pues, hasta aquí un episodio de una retroalimentación por ahí que me dieron y de un soliloquio de que ya les compartí de lo que fue mi infancia, mi adolescencia y un poco de mi adultez y ahora de la tercera edad que qué contenta me siento y cuán agradecida estoy con Dios de que me ha dejado llegar a esta edad, porque muchos ya no llegaron. Recuerden tocar la campanita, dar me gusta, compartirlo con otras personas que lo puedan necesitar o que se puedan entretener con nuestras pláticas para que llegue a más personas, escribir sus comentarios de más de 6 palabras y nos vemos para la próxima. Adiós.